Bienvenidos de nuevo a las claves de la semana en Estados Unidos con Héctor Chamizo. Héctor, buenas tardes. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, hoy tenemos una semana que la clave, lógicamente, ya lo vimos a finales de la semana pasada y lo hemos visto durante este fin de semana, es el banco de Silicon Valley SVB, que hemos visto que ha movido el mercado, hemos visto cómo hoy tenemos los futuros, los futuros. Tenemos el mercado europeo en rojo, tenemos todos los mercados superaalterados. Y claro, aquí tienen varias implicaciones. No solamente es la quiebra o el rescate que ha hecho la Fed o ha hecho el sistema bancario, mejor dicho, a la quiebra de SVB, sino es precisamente las implicaciones que pueden tener las empresas, las implicaciones que pueden tener otros bancos, las implicaciones incluso porque justamente hoy Goldman decía las estimaciones de que subiera 50 puntos básicos la Fed las ha recortado, es decir, tiene unas implicaciones brutales, tanto para Estados Unidos como para el resto de la economía mundial. Pero lógicamente vamos a fijarnos en Estados Unidos. Entonces, tú has estado siguiendo todo este fin de semana tanto la información por Twitter, has estado por todos los canales, el Discord, que también sé que tenéis, que tienes concretamente, has estado muy, muy pendiente. Así que, ¿cuál puede ser la clave ahora mismo? Pues ya sabemos lo que ha sucedido, pero ¿cuáles son las posibilidades que podemos tener delante? Ahora yo creo que la tostada, por ir al titular directamente, está en la Reserva Federal, en la decisión que vaya a tomar la Reserva Federal. Fíjate que la decisión que toma de evitar el desastre de que startups tecnológicas, por ejemplo, que eran depositarias de Silicon Valley Bank, puedan tener acceso a la liquidez, parecía que podía calmar algo las aguas en el corto plazo. El problema es que hay otros bancos que están siendo contagiados, como First Republic Bank, que era otro de los bancos regionales que estaba con mucha exposición al mercado de bonos y que hoy en premarket cae un 50%. Es decir, que la sangría no se habría detenido y que el efecto contagio puede seguir ahí. Y la banca europea tampoco está reflejando la tranquilidad en el día de hoy. Si vemos el IBEX 35 con esa exposición bancaria cayendo, llegando hoy a caer más de un 3%, los bancos europeos en general, Credit Suisse está desplomándose un 10% en el día de hoy. Es decir, que los ruidos no han desaparecido. Y no han desaparecido porque el mercado está esperando a que la Fed diga se acabó con la subida de tipos de interés, vamos a pausar y vamos a ver si incluso recortamos los tipos antes. ¿Qué está sucediendo? El mercado de bonos ahora mismo está ya descontando lo peor. Está actuando ahora sí como mercado de refugio y se está empezando a desinvertir la curva de tipos del bono a 10 años y a 2 años. ¿Y esto qué significa históricamente o cómo se ha traducido en términos históricos? En que cuando empieza la desinversión de la curva es cuando ya comienza la posibilidad de que los primeros vientos de la recesión económica aparezcan. Es decir, que tal y como hemos dicho y hemos sido consecuentes aquí en este espacio, también en mi canal de Twitch y también a través de todas mis redes, la recesión podía llegar entre los meses o las primeras señales entre los meses de abril y agosto. Y es que estamos ahí y es que ya las señales nos apuntan en esta dirección. La clave es lo que está pasando ahora en Silicon Valley Bank es la punta del iceberg de una desaceleración de la economía que pueda ser más o menos severa en función a lo de la Fed. Se abren muchas preguntas ahora, Juan, porque, por ejemplo, ¿y si no pivota, y si pivota la Fed y quiere evitar una crisis financiera mayúscula por un efecto contagio que pueda tener por bancos regionales, incluso por bancos más grandes con exposición a estos bancos regionales, que esto no nos puede ir de la cabeza? El tema es, ¿evitamos la crisis financiera pero dejamos la inflación en el cajón? Es decir, tenemos que acostumbrarnos a una inflación por encima del 5% incluso en Estados Unidos, pese a que venga una recesión económica, que esto pueda causar otra recesión más a no muy tardar, como pasó en los años 80. Lo hemos dicho por activa y por pasiva aquí y parece que el camino va apuntando hacia esa dirección, hacia que podemos tener la recesión ya más cerca, pero sin evitar un desplome grande de la inflación, a menos que la recesión que venga sea más gorda y que genere una deflación mayúscula. Esta semana es vital. Vamos a ver qué decisiones toman los bancos centrales, si salen miembros de la Fed a hablar. Y mañana tenemos dato de inflación. Ojo, no lo olvidemos, porque como salga una desaceleración más suave de lo esperado, es más ruido para los inversores. Y por eso, y ya concluyo con esta argumentación, por eso, cuando sale la decisión de la Reserva Federal de crear ese fondo para evitar las quiebras de startups y los depositantes que se veían envueltos del problema de Silicon Valley Bank,
los futuros se lo tomaban positivamente, pero cuando se empieza a cocinar el qué tenemos de fondo, ya no está tan claro. Ya en Estados Unidos los futuros están planos, en Europa desplomes, en la banca, índices de rojo. Viene una semana muy intensa y yo creo que lo va a marcar las actuaciones de los bancos centrales. También reunión del Banco Central Europeo esta semana. Ojo. No, sin lugar a dudas. Además es que lo que está claro es que difícilmente subir tipos no pueda desencadenar dolor en la economía. Y ya lo hemos visto aquí. Claro, yo creo que la clave no solamente está en la quiebra de los bancos y la quiebra que pueden tener otros bancos. Lo que yo creo que donde también está la clave es cómo va a afectar a las empresas. Claro, la Fed ha sido muy rápida en actuar y decir, a ver, los 250.000 aquí en España son $100.000, o 100.000 euros por capital asegurado, tiene un nombre específico. El Fondo de Garantía de Depósitos. Fondo de Garantía, perdón, que no sea el nombre real. Y claro, se ha apresurado muchísimo a decir, tranquilos, vamos a primar a las empresas, porque claro, imagínate que la Fed no toma esa decisión. Y todas las startups, allí veía yo Roku, o sea, grandes Eurythmics, grandes Roblox empresas que tienen, Roblox también, exacto. Sí, startups que tienen dimensión en algunos casos, Tienen muchísimo dinero. Claro, ahora el temor, donde yo veo que está investigando, leyendo también, es que muchísimos directivos de muchas empresas tecnológicas no saben qué decisión tomar en cuanto a los activos que tienen depositados, en cuanto a los depósitos. Porque, claro, esto puede afectar, como decía anteriormente, de una manera mucho más grave de lo que podemos plantearnos en un principio a los bancos. Porque sí, a los bancos les puede afectar, pero ya a las empresas, o sea, si se cargan el tejido de Silicon Valley o el tejido de las startups o empresas tecnológicas, la economía estadounidense, vamos, ríete tú de lo que pasó hace unos años con Lehman Brothers. O sea, el desastre puede ser muchísimo más grande, porque claro, afecta a los bancos, afecta a las empresas. Las empresas dejan de producir, despidos, generación de riqueza. O sea, aquí hay un problema bastante, que es lo que comentabas tú. Ahora tenemos que ver durante esta semana cómo va desarrollándose toda esta situación y ver qué implicaciones reales pueda tener. Si realmente eso se queda en la quiebra de un banco o la quiebra de dos bancos, la compra de HSCB, la compra de la filial también por una libra en Reino Unido, que puedan ser movimientos bancarios, o si realmente esto llega a afectar a las empresas y a partir de ahí sí que tendría una connotación muy fuerte sobre la economía de Estados Unidos. Es que fíjate que si no llega a intervenir la Fed, estaban en juego 300.000 puestos de trabajo de startups, que no es ninguna tontería. De golpe y porrazo 300.000 despidos, porque no podían asumir el pago de las nóminas la mayoría de estas empresas porque tenían prácticamente todos sus fondos metidos en este banco, no tenían diversificado el capital en muchos casos. Entonces, la dicotomía que tenemos es muy importante, por eso no hay que tomárselo a pitorreo cuando hay gente que leo por ahí que dice, hombre, yo es que este banco no lo había escuchado en mi vida. Aunque no lo hayas escuchado no quiere decir que es un banco... Que tú no lo hayas escuchado no significa... Claro. Que sea un problema. Es la segunda mayor quiebra desde el año 2008. No es ninguna tontería. Ahora viene, ha habido otra quiebra y First Republic Bank está también en esa misma dirección de quebrar y otros 8 o 9 bancos más que pueden estar en esa misma sintonía. Es decir, que pese a las decisiones que toma la Fed, que son para garantizar que estas empresas no se vayan a la calle de manera directa, puede generarse todavía un efecto cascada hasta que quizá la Fed diga, vamos a ver qué hacemos con los tipos de interés. Fíjate, Juan, ¿cuántas veces hemos dicho por aquí de la Fed va a subir tipos de interés hasta que vea que algo huele a quemado? Pues quizá el olor a quemado ha aparecido ya. Ya ha llegado el olor a quemado y esto es, fíjate, cuestión de 36 horas lo de Silicon Valley Bank, ¿no? De 36 horas que parecía que todo iba bien a irse a la quiebra. Es que ahora con la digitalización, con las medidas, con el pánico financiero si se extiende, todo va muy rápido. La Fed tiene que actuar rápidamente y el problema es que aun actuando, aun metiendo QE, aun salvando la economía, quiero decir, yéndonos a ese contexto, ¿no? De que vuelvan a inyectar liquidez, la inflación no se apaga. Y si la inflación no se apaga, al final, tarde o temprano, el consumidor, el ciudadano a pie es el que va a salir perdiendo de aquí, porque si salen los rescates del dinero público, pues lo paga el ciudadano y encima lo paga con inflación, con lo cual doble tasa impositiva. Inflación más el rescate, socialización de pérdidas, lo que hemos vivido siempre, ¿no? Desde el año 2008. Es un escenario para ir con muchos pies de plomo y vamos a ver cómo se lo toma el mercado. Yo inicialmente pensaba que quizá calmaría las aguas a corto plazo, pero es verdad que sigue existiendo el pánico y que vamos a ver
qué acontecimientos tenemos, porque esto va a cambiar en cuestión de minutos esta semana. Sí. Sí, además esto cambia muchísimo, como decías, ahora tenemos datos de inflación y eso cambia muchísimo el escenario de la decisión que pueda tomar la Fed en subida de tipos. Claro, la semana pasada hablábamos tú y yo de, sí, se descuenta ya 50 puntos básicos para la próxima semana subida de la Fed. Ahora ya no está tan claro si realmente va a ocurrir ese escenario o no va a ocurrir ese escenario, porque es perfectamente lo que tú comentabas. Por una parte hay que detener la inflación, pero por otra parte ya huele a quemado. O sea, ya huele a que realmente no se está notando los efectos directamente en la población de a pie, llamémoslo así, pero ya se está notando en empresas de gran calado como puede ser Silicon Valley Bank. A razón de lo que decías, hay mucha gente que no lo conoce, pero es que Silicon Valley Bank, recordemos que no es un banco al uso. O sea, no es un banco de tarjeta, no es un banco de hipotecas, es un banco en la que las grandes empresas depositan su dinero y luego Silicon Valley Bank, la mayoría, o sea, el gran tema ha venido porque tenía mucho dinero metido en bonos. Las empresas tecnológicas, recordemos que han bajado su facturación, han tenido que disponer de más depósitos. Silicon Valley Bank ya no tenía los depósitos, o sea, sus depósitos se iban menguando y tenía que sacar el dinero del otro lado. Y ahí es cuando ha empezado a perder dinero. Esa situación en Silicon Valley Bank, porque su operativa mayoritaria era esa, pero en muchos otros aspectos, en muchos otros bancos, si la operativa no es la misma, será parecida o tendrán algo muy similar. Entonces, cuando las campanas ves, escucha, o no sé cómo era la frase esta, el refrán este. Cuando las manos de estos vecinos ves cortar, pues las tuyas a remojar. Entonces, Exacto, aquí tenemos exacto. una situación complicada y la clave está, creo yo, en precisamente qué va a hacer la Fed. O sea, qué datos vamos a conocer de inflación, cómo va a actuar la Fed y qué repercusión puede tener. Sí, porque ahora mismo los mercados de futuro sobre fondos federales, los swaps están descartando ya 50 puntos básicos, obviamente, y se habla de 25 o pausa. Eso es lo que está en el debate. Y ya no solo eso, tasa terminal se esperaba que iba a permanecer durante un tiempo en la zona restrictiva. Lo hemos comentado muchas veces que la Fed esperaba mantener los tipos altos durante mucho tiempo y lo que están empezando a descontar los mercados es bajadas de tipos ya en los próximos meses. Es decir, una pausa muy cortita y bajadas de tipos. Si viene bajadas de tipos, insisto, lo que hemos dicho por aquí, por activa y por pasiva, oye, que si acertamos bien y si no, yo no quería acertar en el tema de la recesión económica porque evidentemente es dolor para familias y para empresas. Pero si hay bajas de tipos es porque indudablemente empieza a subir el desempleo y porque empieza a contraerse la economía de Estados Unidos. Y esto es lo que empieza a cocinarse en el mercado. Es decir, no había mucho margen, viendo el endeudamiento tan fuerte que había dentro de las compañías. Subida de tipos al final iba a restringir parte del mercado del crédito y, como decía Michael Harnett de Bank of America durante todo este tiempo, las bajadas de tipos y la tasa terminal se va a alcanzar y va a llegar a su fin con un evento crediticio. Pues ya lo tenemos ahí, ¿no? El evento crediticio ya ha llegado y hay que ver si o calibrar si la extensión de este evento crediticio es mayor pese a esa intervención indirecta que ha hecho la Reserva Federal y el Tesoro americano, o si se consigue detener, ¿no? Ahí está el dilema y donde se están moviendo ahora los futuros y por eso ahora mismo también están planos, porque se está intentando calibrar hasta dónde puede ser el alcance de todo esto. El día de hoy puede ser muy movido y ya no solo el día de hoy, toda esta semana vamos a ver el VIX también, que es el termómetro. Bitcoin había actuado como termómetro de riesgo también, había subido mucho desde el domingo. Hay que seguir muy, muy atentos a todos estos indicadores adelantados para ver cómo están los mercados. Los bonos, desde luego, ya están empezando a descontar que vienen bajadas de tipos de interés y, por supuesto, pues que hay probabilidades de que la recesión esté más cerca. Yo creo que podemos resumirlo, como hemos ya dicho varias semanas seguidas, cautela. Sobre todo cautela. Hay que las cosas con calma. Repito, esta semana lo que tú bien has dicho es una semana clave, pero totalmente clave para el devenir de los mercados a medio largo plazo o a corto plazo. O sea, es que precisamente los datos que podamos conocer durante esta semana y las decisiones de la Fed van a marcar sin duda alguna el devenir tanto del mercado como de la economía, como de cualquier movimiento que haya. Así que yo lo resumiría, como tú bien dices muchas veces, cautela. Hay que seguir teniendo prudencia, hay que tener el pie en el freno y hay que, como ciudadanos individuales, pues más que nunca mirar en lo que se está moviendo tu dinero personal,
porque pues si viene una época de menos actividad de la economía, pues a tener cabeza y a intentar salir sobre todo de lo más rápido posible, que es lo que hemos dicho muchas veces, de que llegue la recesión cuanto antes porque así saldremos más pronto. Pues esperemos que si llega recesión sea para incluso encontrar oportunidades en esa recesión y salir lo más pronto posible. Vamos a ver cómo va todo, hay que tener mucha prudencia, lo has dicho tú, lo llevamos diciendo por aquí mucho tiempo y pues seguir contando los acontecimientos, intentando que el impacto sea el menor posible. Ya comentábamos que eso del no landing o soft landing era muy difícil. Vamos a ver si sigue siendo difícil o no. Para mí lo sigue siendo. Héctor, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a ti y bueno, a cuidarse mucho. Exacto. Hasta luego.